Que los bendiga. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor compartiendo? Una vez más, bienvenidos a nuestros hermanos que nos visitan. Siempre es un placer tener visitas de nuestros amigos de Ubuntu. Son parte de la familia. Es un placer tenerlos acá. Los voy a invitar a que se pongan sobre sus pies. Vamos a presentar este servicio en las manos del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te pedimos que tomes el control de este servicio, que desde el inicio hasta el final sea de ti, por ti y para ti, para darte la honra y para darte la gloria, Señor. Úsame como instrumento para enviar la semilla. Mande el agua, mande el rocío que prepare el terreno, Señor, que suavice la tierra para que la semilla penetre hasta lo más profundo de la conciencia y del alma, Padre. Y yo tengo fe que tu palabra no volverá vacía, sino que tú has mandado una palabra específica y certera que va a dar fruto de paz, de felicidad, de armonía, Padre, de edificación al cuerpo de Cristo. En el nombre precioso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. ¿Habrá alguien acá que alguna vez no haya experimentado dolor? Todos los que han experimentado dolor, levanten la mano. El 100%. Hay diferentes tipos de dolores, dolores físicos, pruebas espirituales, emocionales, y durante el transcurso de la vida humana experimentamos todo tipo de dolor. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esta situación a mí? Si estoy sufriendo de esta manera, ¿dónde está Dios? ¿Alguien acá ha pasado por alguna prueba tan difícil que llegó a dudar de la existencia de Dios? Porque yo sí, sinceramente. Hay pruebas que le estremecen la fe a uno, estremecen el fundamento y nos hacen muchas veces dudar de nuestra fe, nos hacen dudar de nuestro Dios. El dolor está presente en todas las culturas del mundo. Es universal como la muerte. Todos vamos a morir, sin importar nuestro estatus social, nivel académico, nuestra religión, sin importar nuestro credo, nuestra educación, nuestros valores o principios, todos vamos a morir. De igual manera, todos vamos a experimentar dolor. El dolor es universal. Hay personas pobres que sufren de cáncer, personas ricas que sufren de cáncer, personas que sufren luto sin importar la situación en la que estén. El dolor es universal. Así que hemos hablado del dolor desde un punto de vista general. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca del dolor? Porque nosotros los cristianos nos basamos en lo que dice la Biblia. El justo por la fe vivirá. Por lo que está aquí escrito en la palabra del Señor, por esto vivimos. Veamos una perspectiva bíblica del dolor. En San Juan 16:33 está escrito, Jesús hablándole a sus discípulos, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Note cómo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús le está hablando a sus discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos de Jesús en el siglo XXI? Levanten la mano. Los discípulos de Jesús de este siglo. Jesús nos está hablando a nosotros directamente, que en la vida vamos a tener aflicción, vamos a tener dolor. Nos está dando una advertencia de lo que vamos a vivir en nuestra vida cristiana. Pero también dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y esa es la diferencia entre un cristiano que experimenta dolor y alguien que no es cristiano que experimente dolor. Que nosotros como cristianos tenemos la paz que solo el Espíritu Santo puede dar. Amén.
yo he vencido el mundo. Tenemos una esperanza. Nosotros como cristianos tenemos una esperanza que es en Cristo Jesús. Job 14 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Qué nos está diciendo Job? Que la vida del hombre es corta y está llena de dolores. La vida de todo ser humano en esta tierra es insignificante comparado a la generalidad del mundo. Estamos aquí por la mañana y en la tarde no estamos. Somos como la flor del campo. Nuestra vida es insignificante y es llena de dolores. Así que la Biblia no ignora el dolor. Y muchas personas usan el dolor como excusa para dudar de la existencia de Dios. Y dicen, si Dios existe, ¿por qué hay niños con cáncer? ¿Por qué está pasando terremotos en Colombia o en Venezuela? Si Dios existe, ¿por qué permite que esto pase? Pero no se dan cuenta que el plan original de Dios nunca fue que la humanidad atravesase dolor. De hecho, en el jardín del Edén, en Génesis 1, nos habla Dios de su creación. Él creó las aves de los cielos, las bestias de los campos, los peces del mar, y creó al hombre y a la mujer, y habitaban en armonía en el jardín del Edén, donde había paz, seguridad, había amor, vivían en la gloria de Dios. Entonces, el dolor nunca fue plan de Dios para la humanidad. El dolor viene como consecuencia del pecado. En Génesis 3, en el versículo 16, después de que Adán y Eva pecaron, Dios les dijo, versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. Gloria a Dios, aleluya. El dolor es una consecuencia directa del pecado. Y jamás fue la voluntad de Dios ver a un niño sufrir de cáncer, o que en el mundo existiera tanta maldad como violaciones, actos terroristas. Nunca fue la voluntad de Dios. Es consecuencia directa del pecado. Pero en Cristo tenemos una esperanza. Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque estemos pasando por dificultad financiera, Dios tiene un propósito. Y si estamos pasando por abundancia, Dios también tiene un propósito. Prueba espiritual, Dios tiene un propósito. Éxito espiritual, Dios tiene un propósito. En cualquier área de nuestra vida que experimentemos dolor, sabemos que Dios tiene un propósito, aunque muchas veces no lo entendamos. Jeremías 11:19 dice que los pensamientos de Jehová son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones que no entendemos? Porque la voluntad de Dios a veces es difícil de aceptar y difícil de entender. Pero Dios tiene un propósito con el dolor. Así como tiene un propósito también con las victorias, también tiene propósito en los momentos cuando más sufrimos. No tengo mucho tiempo, pero vamos a estudiar razones por las cuales Dios permite el dolor. De hecho, el tema de este mensaje es el propósito de Dios tras tu dolor. Porque detrás de cada sonrisa y de cada momento difícil, Dios tiene un propósito. Punto número 1. Dios permite que atravesemos dolor porque Él nos quiere preparar para un propósito.
Y usualmente, bíblicamente, entre más grande el propósito es, más grande la prueba, más grande el proceso, más grande el dolor que tenemos que pasar. Y tal es el ejemplo de José. La historia de José la vemos a partir de Génesis 39. José, como muchos ya sabrán, fue vendido como esclavo por sus hermanos, fue llevado a la tierra de Egipto, pasó de ser el hijo favorito de su padre, pasó de ser un niño mimado a ser un esclavo, estar en un país que no conocía, una lengua que no conocía, haciendo un oficio que no conocía. Injustamente fue vendido como esclavo, injustamente fue llevado a la cárcel. José fue vendido a la edad de 16 años. Y fue hasta la edad de 30 años que Dios lo puso en un lugar de poder, de autoridad, de honra. Si no hubiese sido por José, todos los pueblos de la tierra hubiesen muerto de hambre. Aleluya, gloria a Dios. Porque Dios utilizó a José para administrar los bienes de Egipto. Y en aquel momento había una gran carestía, había una gran hambruna. Y no había pan en toda la tierra. El único país que tenía recursos era Egipto. Y la persona que estaba a cargo de esos recursos era José. Todo pan, todo alimento que se vendía, que se compraba, tenía que pasar por la aprobación de José. Así que Dios le dio salvación por medio de José, no solo al pueblo egipcio, sino a todas las naciones de la tierra, también obviamente incluido el pueblo de Israel. Así que José en ciertos aspectos representa a Cristo, aquel que trae salvación a los pueblos de la tierra. José tenía un gran propósito, pero como tenía un gran propósito, tuvo que pasar un gran proceso y sufrir mucho. Y yo creo que el proceso que acabamos de pasar acá en Monte Moria es porque Dios tiene un gran propósito. Es un gran proyecto que se va a manifestar en el tiempo de Dios. Punto número 2. Dios nos permite pasar dolores o procesos para que aprendamos a esperar, a depender y a confiar en Él. Salmos 40, del 1 al 4. Mire lo que dice el rey David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza. Porque hay procesos que, como dije anteriormente, sacuden la estructura. El proceso que acaba de pasar nuestro pastor, la familia pastoral, la familia Espinosa, el proceso que acabamos de pasar como iglesia, sacudió la iglesia. Y eso nos ayudó a darnos cuenta de que no es el pastor quien está líder de la obra. ¿Quién es que está al frente de la obra? Por delante del pastor. Dios. Tenemos que depender, confiar y esperar en Dios. Dios hizo milagros de todo tipo en la ausencia del pastor. Dios se glorificó de manera gloriosa, usó a gente que quizás no nos esperábamos. Porque la obra está en manos de Dios. Y este ministerio es de Dios. Dios permite que atravesemos dolor, procesos, para que crezcamos en madurez espiritual. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, en otras palabras, que el proceso nos ayuda a madurar espiritualmente hablando. Quizás, si el pastor no se hubiese enfermado, yo no estuviera aquí predicando. Quizás si el pastor no se hubiese enfermado,
no hubiésemos formado una cadena de oración por la madrugada. Quizás si el pastor no se hubiese enfermado, no estuviésemos más conscientes de la necesidad de la iglesia, de la casa pastoral. No somos los mismos después de este proceso. Hubo un crecimiento espiritual en todos y cada uno de nosotros. Y muchas veces es necesario que uno merme para que otro crezca. Así que este proceso que acabamos de pasar no es en vano, sino que los frutos se están viendo. Dios permite que pasemos por procesos, por dolor, para que seamos testigos de Él y testifiquemos de quién Él es. La Biblia narra la historia de un endemoniado, conocido como el endemoniado gadareno. Y para resumir la historia, Jesús iba pasando y le sale al encuentro un hombre de la ciudad, San Lucas 8:27. Era un hombre endemoniado desde hace mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casa, sino que moraba en los sepulcros. Otra versión de otro evangelio dice que se golpeaba la cabeza con rocas, caminaba desnudo, gritando, lo encadenaban y se desataba, quebraba las cadenas. Era una bestia, la gente le tenía miedo. Era endemoniado y no tenía un demonio adentro, tenía legiones de demonios. Mas tuvo un encuentro con Jesús y Jesús lo liberó. Versículo 39. Jesús le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y algún día nosotros vamos a hablar a otras iglesias, a otras personas, de lo que nosotros pasamos para testificar quién Dios es. Así como el hermano Adán le testificaba al pastor el proceso que él pasó, así nosotros vamos a testificar para darle aliento a otra persona. Solo aquel que pasa por depresión puede entender a otro que pasa por depresión. Y muchas veces Dios nos hace pasar por procesos así para que testifiquemos que el Dios que nosotros creemos saca de la depresión. Sacó de la depresión a mi padre, me sacó de la depresión a mí, y yo puedo testificar con autoridad, con certeza de que no es teoría, de que no es sentimentalismo, sino que es la palabra de Dios. Y muchas veces Dios permite que pasemos por dolor porque Él es soberano. Mientras estaba en el hospital con mi tío Pedro, él estaba en una llamada telefónica y mi tío Pedro dijo algo muy sencillo que puede pasar desapercibido, pero que es muy profundo si uno se pone a meditar. Él estaba hablando por teléfono y dijo: yo tengo fe que Dios me puede sanar. De eso no hay duda, de que Dios sana. Pero luego dijo: pero Él es soberano y lo más importante es que se haga su voluntad. ¿Quiénes somos nosotros para entender a Dios, para cuestionar a Dios? Muchas veces Dios hace cosas que nosotros no vamos a entender. Dice 1 Corintios 2:11, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Isaías 40, versículo 12 al 14 nos deja saber de que nosotros no somos nadie para entender los pensamientos de Dios. Dice: ¿quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró senda de la prudencia? ¿Quiénes somos nosotros para entender a Dios? No podemos entender a Dios, pero podemos confiar en Dios. Hay que confiar en Dios. Muchas veces Dios permite que pasemos por dolor, por procesos, pero es por consecuencia del pecado. Como lo vimos en Adán y Eva, el dolor que Dios les prescribió no fue en realidad que Dios les prescribió, fue consecuencia del mismo pecado. Dios permite que pasemos por dolor para que le conozcamos y le entendamos más. ¿Quiénes conocen la historia de Job?
Job era un hombre tan justo que hasta el mismo Dios reconocía la justicia de Dios. Y Job pasó por un proceso muy duro que perdió su casa, perdió sus bienes, perdió incluso hasta su salud. Todo lo que podría perder lo perdió. Todo, no le quedó nada. Mas Job dice en 2:42, 4 al 5, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, tú me enseñarás, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, de oídas te había oído, pero ahora que pasé por ese proceso, mis ojos te ven. Tengo un conocimiento más profundo, más revelador de quién es Dios. Porque en el proceso todos oramos más, ¿sí o no? En el proceso todos buscamos más a Dios, nos sometemos más. Y en esa búsqueda crecemos y conocemos más a Dios. Dios permite que pasemos por procesos para que su nombre sea glorificado. En cierta ocasión Jesús va pasando por un pueblo y hay un ciego que está, me imagino yo, estaba mendigando en una esquina. Y los discípulos le dicen, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres, para que esté así ciego? Ellos pensaban que la ceguera de aquel hombre era causada por un pecado que él cometió o sus padres cometieron. Mas Jesús le dijo, en San Juan 9, del 2 al 3, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es que el pastor pecó, no es que la pastora pecó, es que Dios se va a glorificar en esta iglesia. Amén. Simultáneamente estaba enfermo mi tío Pedro, estaba en el hospital, no sabíamos qué hacer. Simultáneamente estaba enfermo mi abuelo en cuidados intensivos. Simultáneamente la hija del pastor, la hermana del pastor, estaban las dos atravesando procesos quirúrgicos. Simultáneamente mi abuela en Nicaragua también estaba en cuidados intensivos. Simultáneamente no es que ninguno pecó, es que Dios se va a glorificar. Y ya lo hizo. Último punto. Dios permite que pasemos por procesos, Dios permite que pasemos por dolor, porque Él nos quiere hacer entrar en una nueva temporada. ¿Cuántos creen que en Monte Moria está a punto de entrar en una nueva temporada? Espiritual, ministerial, económica, en todos los aspectos. La Biblia habla de una mujer llamada Ruth y de Noemí. Noemí tenía 2 hijos y un esposo. Noemí perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos y se quedó sola con Ruth. Hace más de 3000 años en el Oriente Medio, ser una mujer viuda era sentencia de pobreza. 2 mujeres viudas estaban destinadas a ser pobres. Por eso la Biblia dice que Dios es el padre de huérfanos, defensor de viudas, porque los huérfanos y las viudas eran personas vulnerables en la sociedad. Entonces aquí tenemos la historia de 2 viudas que estaban atravesando mucho dolor, la pérdida de sus seres más queridos. Mas Dios tenía preparado un redentor. Y Dios redimió por medio de Boaz. Él redimió a Ruth, Él redimió a Noemí. Y Noemí estaba tan frustrada con Dios que dice, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque el Altísimo me ha amargado, me ha entristecido. Y a pesar de que le estaba echando la culpa a Dios, mire lo que dice Ruth 4, versículo 14 al 16. Y muchas mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos.
Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. En los días más difíciles de Noemí, cuando pensaba que iba a tener una vida muy difícil destinada a la pobreza, Dios le dio un redentor, le dio un hijo que restauró su gozo en los días de su vejez. Dios permite que pasemos por procesos porque vamos a entrar en una nueva temporada. Así que Monte Moria, una nueva estación llegó para todos y cada uno de nosotros que estamos acá. ¿Cuántos dicen amén? El que no es cristiano sufre, el que no es cristiano no entiende lo que está pasando. Nosotros entendemos que Dios tiene un propósito. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo lo que hemos pasado, todo lo que vamos a pasar nos va a ayudar a bien. Y es importante siempre glorificar y agradecer a Dios en los momentos difíciles, aunque no entendamos. Los dejo con esto. Que aunque atravesemos dificultades, procesos que no vamos a entender, tenemos una esperanza en Cristo Jesús y Él es nuestro Redentor.